Buenas tardes, mis hermanos. Me ha tocado la palabra y hoy día esta se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. La vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice de esta manera: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta palabra tiene bastantes conceptos que son bien importantes de entender. Eh, y tiene que ver justamente con la defensa de Pablo que hace sobre su ministerio, con mucho ahínco, con mucha fuerza, y él defiende este ministerio diciéndole a los demás que el Evangelio primero es espiritual, que el Evangelio es poder de Dios. Usted se va a encontrar con también lo que dice en Efesios sobre la armadura de Dios, que tiene que ver con una guerra espiritual. Sin embargo, él la presenta desde una defensa del Evangelio y del comportamiento como cristiano frente a todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Y si hoy día Pablo estuviera acá, yo creo que defendería el Evangelio igual que antes. Y también nos diría cuidado, eh, porque en estos tiempos, sobre todo en estas fiestas, por ejemplo, se desatan tantas cosas, tantas situaciones que la verdad debemos cuidarnos, debemos ampararnos en la palabra del Señor y recordar que nuestra mejor adoración es nuestra obediencia al Señor. De la mejor manera que podemos adorar al Señor y predicar es con nuestra obediencia, nuestro ejemplo, nuestro comportamiento. Entonces les invito a que todos nos preocupemos de buscar de la palabra del Señor. Ahora dice porque las armas de nuestra milicia, en el fondo nos pone a todos como los que somos cristianos, ¿cierto? Nos pone como militares dentro de un ejército poderoso porque es de Dios. eh, Dice que no son carnales, ahí ya establece que es espiritual, sino poderosas en Dios, pero tienen las armas que Dios nos dio, tienen un sentido y tienen un objetivo claro. Y dice que son para la destrucción de fortalezas. Para eso es las armas de nuestra milicia. Ahora nos vamos a Efesios sobre la armadura de Dios, que son nuestras armas, y hay otras más que las vamos también a comentar. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De esa manera el Señor con su palabra por medio de Pablo nos quita de inmediato el orgullo que tiene uno así de que no, si yo me la puedo, no, si yo me defiendo solo. Aquí el Señor nos dice no, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, dependan del Señor, nos está diciendo la palabra, dependamos de Él en todo sentido, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Y no hablo solo de la pandemia, sino tanta filosofía, tanta teoría, tanto argumento, tantos fundamentos que hay de los hombres avalados en sus propias creencias, costumbres, eh, y teorías, como decía, filosofías que el Señor lo llama en otra parte, filosofías huecas, que no tienen un real fundamento, porque la verdadera filosofía, que es la palabra de Dios, sí tiene un fundamento en Dios mismo como creador y como el que avala y respalda su propia palabra, y usted lo puede ver como Él de alguna manera nos responde en todas nuestras peticiones. Ahora dice, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, la armadura de Dios tenemos que vestirnos con ella. Estas son partes de las armas que estábamos leyendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estas armas que está escrito en Efesios 6:10, parte de ellas dice, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, como militares de Cristo, ¿cierto? Debemos vestirnos de la armadura de Dios. Y ahí va usted a leer que habla del casco, habla del escudo, de la fe, ¿cierto? Del calzado, del apresto del Evangelio, que son armaduras poderosas contra huestes espirituales, y usted va a encontrar un sinfín también de organizaciones espirituales contrarias
a Dios, por supuesto, y de las cuales debemos preocuparnos en el sentido de obedecer a Dios y ponernos esta armadura para defendernos de esa manera, en la fuerza del Señor, dependiendo de Él, porque lo nuestro no alcanza, es así de simple. O sea, por más que yo tenga buena intención de no hacer algo, nuestra intención no va a alcanzar a romper una fortaleza enemiga espiritual, no va a alcanzar. Ahora, ideé de alguna manera, buscando y leyendo, una definición de la palabra fortaleza espiritual. Dice, son murallas de resistencia a la verdad, y la verdad es Cristo. Por lo tanto, esta resistencia es a la verdad. También la palabra dice que la palabra de Dios es una verdad. O sea, Jesucristo, siendo el camino, la verdad y la vida, portaba además una verdad que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Y las fortalezas espirituales se levantan contra la verdad. Y por eso debemos cuidarnos de no caer en ellas. Hay muchas formas de caer en ellas, sobre todo en estos tiempos. Por ejemplo, los que de alguna manera fuimos adictos a algo alguna vez y que el Señor nos transformó, nos cambió, hoy día no podemos andar descuidados, livianamente, hablando con cualquiera, entrando a cualquier lugar, participando de cualquier cosa, porque podemos abrir una puerta, entrar, y de alguna manera esas fortalezas espirituales nos van a encerrar, nos van a cautivar, nos van a apresar, nos van a detener. Y bien decía la hermana Jenny la palabra del Señor, que decía ayer ella sobre cuando se van los demonios que el Señor saca de nosotros, cuando conocimos a Cristo, debemos cuidarnos, porque si nos descuidamos después van a venir 7 más. Por lo tanto, el estado de esa persona va a ser peor que la del principio. Entonces debemos cuidarnos de estas fortalezas porque son enemigas. Además, las fortalezas espirituales son razonamientos, filosofías, son pensamientos contrarios a la verdad y a la obediencia a Dios en especial. Teorías falsas y fundamentadas en los propios argumentos de los que las creen, creencias y costumbres. Por ejemplo, usted se va a encontrar entre esos los religiosos, llámese las personas que, no estoy hablando de ninguna religión católica ni nada de eso, sino los que de alguna forma se enredan en ciertas creencias durante la vida, pensando que cualquier cosa es más grande que Dios, que su nombre, que su palabra, cuando sabemos que no es así. Dios no tiene parangón, no tiene comparación, el Espíritu Santo, su palabra, su poder. No hay mayor autoridad que la palabra de Dios, que está en nuestro corazón por ser templos de su Espíritu. Pertenecemos a la milicia del Señor y tenemos armas de guerra espiritual. No para andar eh, como soldados buscando peleas, guerras espirituales, vamos a orar por esto, vamos a orar por esto otro. Eso el Señor nos va a mandar en algún momento a orar por alguien y tendremos que declarar una palabra de bendición, de liberación. No es para que uno ande de alguna manera en la vida haciendo eso, es para defenderse de estas fortalezas. Dentro de la armadura de Dios usted va a encontrar que hay un escudo. La palabra del Señor lo dice de esta manera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y aquí la describe, dice, para que podáis resistir al diablo. Es la única manera que podamos resistir, sobre todo en estos tiempos, con la armadura de Dios, con la obediencia al Señor. Debemos obedecer, debemos conocer de esto. Les invito, hermanos en Cristo, amados hermanos, a leer Efesios 6, a leer sobre la armadura. A veces la sabemos de memoria, la entendemos, la conocemos, pero más que eso hay que utilizarla, hay que usarla, hay que ponerse esta armadura en la vida cotidiana incluso. Dice, para que podáis resistir al diablo y también al día malo, y habiendo acabado todo, estemos firmes. ¿Y quién nos va a mantener firmes y podamos resistir al diablo? Es la armadura de Dios. Y entre todo eso dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, o sea, nuestras espaldas, con la verdad. Aquí el Señor nos dice, mira, una de las armaduras, una de las armas que tenemos contra las fortalezas espirituales,
¿cierto? En esta milicia llamada Evangelio de Jesucristo, es la verdad. O sea, no podemos andar mintiendo. Debemos ser honestos, debemos ser sinceros y decir la verdad. Debemos vivir en verdad, en justicia, porque eso es justicia también. La verdad es ser justo. Y vestidos, dice, con la corona de justicia. Ahí junta la verdad y la justicia, ¿se fija? Por lo tanto, ser verdadero, ser honesto, ser sincero, tiene que ver con justicia. Ahí estaríamos cubriendo nuestros lomos, nuestra espalda. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. O sea, debemos vivir en el Evangelio porque Cristo nos llamó para eso, para predicar su palabra, el Evangelio, y para vivir en el Evangelio. Haciendo la palabra del Señor su voluntad, que además es tan hermosa, hermanos. Es tan precioso ser hijo del Señor. Hoy día uno se da cuenta, hay tanta maldad en la tierra, hay tanta maldad, pero la gracia del Señor está sobreabundando y uno se da cuenta que es parte de esa sobreabundancia, de la gracia del Señor, de su amor, de su misericordia, y uno dice, pucha, qué rico es ser hijo del Señor, porque Él nos guarda, nos protege, nos bendice, nos dirige con su Espíritu y además nos da estas armas para que resistamos y para destruir estas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios nosotros como cristianos lo vamos a adquirir de dos maneras. Una es por la experiencia que tengamos y otra es por leer la palabra del Señor. Y lo que va revelando el Señor obviamente en la misma vida y en su palabra. Dice, y sobre todo, y aquí viene la parte importante de esto, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Aquí empieza a hablar de la palabra del Señor. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, un escudo para, ¿cierto?, de alguna forma parar los dardos del enemigo, las filosofías, los argumentos, las tentaciones y tantas otras cosas. Para eso es el escudo de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, esta parte de la armadura tiene que ver con la palabra de Dios, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Se fija que es directamente para eso sirve este escudo de la fe que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación, que es el Evangelio mismo. El Evangelio, la salvación, vino por Jesucristo nuestro Señor, que trajo el Evangelio para presentarnos un camino de la salvación a la vida eterna. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en esta parte, que es Efesios 6, versículo 16, usted lo puede leer. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En ese versículo habla el Señor del poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos como refutar los argumentos malignos que hay hoy día contra Jesucristo, que es la verdad, por supuesto, pero están ¿dónde? En la armadura de Dios, en su palabra en especial. Y de esa manera se pueden derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta parte, y con esto voy a terminar, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y uno dice, ¿cómo llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo? Esta es una declaración. Uno debe, durante los días de su vida, ojalá siempre, ojalá todos los días, decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a mi Señor Jesucristo. Cuando uno lleva cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras uno está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, porque yo estoy dispuesto también a hacer tu voluntad. Que Dios y mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, les bendiga a cada uno de ustedes, les guarde en este fin de semana que queda y en esta próxima semana ya que algunos vamos a trabajar, y nos bendiga y nos guarde en especial para estas fiestas patrias a todos nosotros y a sus familias. Dios les bendiga, mis hermanos, les guarde el Señor y les dé fuerza en el Espíritu. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios te bendiga. Buenas tardes.